Quizás lo único que te faltó decir, que después de muchos años de ser un profesor que va ascendiendo, he tenido la oportunidad de ser 14 años decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. 14 años. ¿Ya? Y justo en una época muy importante, ¿no? En la década del 90 y en la década del 2000, donde en realidad hay una evolución notable de la legislación comercial en general. O sea, el derecho societario es una subespecialidad del derecho comercial, también llamado derecho corporativo y ahora derecho empresarial, que son, ¿no?, un conjunto de materias, ¿no? Y una de ellas, sin duda, es la que tiene que ver con los valores mobiliarios y con el mercado de valores en general, ¿no? Entonces, es una especie de costumbre, no sé si buena o mala, combinar una exposición teórica, académica, con ciertas anécdotas importantes o interesantes, ¿no? Creo, por ejemplo, decirles que para quienes estamos vinculados al derecho empresarial, sabemos cuán importante es el derecho concursal, por ejemplo, el derecho de arbitraje, el derecho de seguros, el derecho en general, pero sin duda alguna, ¿no?, para quienes estamos muy cerca de la legislación y del ejercicio y de su aplicación, hay dos leyes que destacan notablemente, ¿no? La Ley General de Sociedades 26887, que está vigente desde el 1 de enero de 1998, ¿no es cierto? Y que está en su 23º año de vigencia, y ha generado evidentemente dos grandes posiciones, ¿no? Una de ellas, quienes consideramos que la ley es buena, tan es así que ha sido utilizada por otros países y nos ha permitido inclusive a muchos de nosotros dar conferencias en el extranjero sobre nuestra ley. Y por supuesto la ley de títulos valores 27287 del 19 de junio del 2000. Lo curioso, y no puedo dejar de mencionarlo, ¿no? Y no es una propaganda a la Universidad de Lima, por favor no lo tomen así, es que la Ley General de Sociedades, que tiene toda una historia, hay un artículo, por si acaso, que va a salir dentro de muy poco, que al cumplir 40 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, que justo los cumple en marzo del 2021, o sea, estamos a muy pocos meses, se va a presentar una revista, ¿no?, de homenaje a la creación de la Universidad de Lima. Y hay un artículo que se llama La aplicación activa, o la activa aplicación o participación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en la legislación comercial. Simplemente para comentarles, la Ley General de Sociedades, que tiene toda una historia que podríamos pasarnos, ¿no?, muchísimos minutos explicándoles, porque se remonta a 1902, al Código de Comercio, a 1966, a la década del 80, con el arquitecto de la UNE, cuando se formó una comisión que la presidía Ulises Montoya Manfredi, ¿no?, y que la integraba quien les habla, un grupo de profesores, todos mayores, yo era el menor, en el año 81, imagínense, ¿no?, hace 40 años, ¿no? Y por supuesto, lo importante es que de los 11 miembros de la comisión que elaboró la ley 26887, que es la que está actualmente vigente, 6 éramos de la Universidad de Lima. Y en el caso de la ley de títulos valores, de los 10 miembros, 8 eran profesores de la Universidad de Lima. En mi caso personal, yo fui unos meses miembro de, por supuesto, todo el tiempo de la ley de sociedades, y en el caso de la ley de títulos valores, lamentablemente no estuve todo el tiempo porque justo las sesiones eran los lunes en la tarde, y yo, por más que intenté hacer el cambio, tenía la ocasión de haber sido designado miembro del directorio del 96 al 2000 de la CONACEF, hoy Superintendencia de Mercado de Valores, ex CONACEF,
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, que sesionaba todos los lunes de 4 a 10, 11 de la noche. Y la comisión de la ley de títulos de valores sesionaba de 5 a 8 o 5 a 9. Yo lamentablemente no podía asistir y me da vergüenza seguir siendo miembro cuando no podía asistir. Sí enviaba mis sugerencias o recomendaciones, pero no podía asistir. Y renuncié y me reemplazó el doctor Óscar Segarra Bayón, ¿no? Óscar Segarra Guzmán, ¿no? Que era un profesor de la Facultad de Derecho que me reemplazó a mí. Lo importante es que la Ley General de Sociedades entró en vigencia en 1998 y la Ley de Títulos Valores, que también fue trabajada inmediatamente después que entró en vigencia la Ley de Sociedades por ese grupo, con mucho entusiasmo, porque había una generación muy fuerte de desarrollo del mercado de valores y de los nuevos títulos o valores, incluso ya digitalizados, electrónicos, modernos, ¿no? Que no eran necesariamente documentales, ¿no? Y por eso es que había que hacer una ley que se iba a llamar Ley de Valores Mobiliarios y al final se mantuvo como Ley de Títulos Valores, cuando la tendencia es hacia la destitulación, ¿no es cierto? A futuro, títulos en físico ya no van a haber, todos van a ser absolutamente en una presentación en diversas opciones informáticos, ¿no? Bueno, la ley 27287 es del 19 de junio del año 2000, ¿no? Sin duda alguna entró en vigencia a los 120 días de su publicación. Esa ley consta, ¿no? De 3 títulos, ¿no? Un título primero de disposiciones generales de los artículos, ¿no? Un título segundo, la ley de títulos valores consta de 2 libros y de disposiciones complementarias. El libro primero, parte general, y el libro segundo, parte especial de los títulos valores específicos. La sección 9 se refiere a los valores mobiliarios, exclusivamente. Y a esa sección 9 me quería referir ahora. Está integrada por 3 títulos. El título primero, disposiciones generales, artículos 255 y 256. El título segundo, de los valores representativos de derechos de participación, en cuyo capítulo primero se tratan las acciones y otros valores. Hemos tenido mucho cuidado de no contradecir la normativa societaria con la de los títulos valores, o sea, son perfectamente compatibles una con la otra, o complementarias, ¿no? El capítulo segundo sobre los certificados de suscripción preferente, que tienen que ver directamente con las acciones básicamente de sociedades anónimas, no son las únicas, ¿no? Y, por supuesto, el capítulo tercero sobre los certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores y en fondos de inversión, que son los que tienen en ese momento un enorme desarrollo. Y acabo de escribir un artículo que se va a publicar en Actualidad Jurídica, que los sugiero o lo recomiendo leer porque realmente es bien interesante. El título tercero de la sección 9 de los valores mobiliarios se refiere a los valores representativos de deuda. ¿Y cuáles son? En el capítulo primero, de las obligaciones, bonos, papeles comerciales y otros valores. El capítulo segundo, sobre la letra hipotecaria. El capítulo tercero, la cédula hipotecaria. El capítulo cuarto, el pagaré bancario. El capítulo quinto, el certificado de depósito negociable. El capítulo sexto, obligaciones y bonos públicos. Como ustedes, sin duda, podrán presumir con fundadas razones, a cada uno de estos títulos le podríamos dedicar muchísimos minutos. Podríamos hacer conferencias completas sobre cada uno de los temas. No es la idea hoy día más bien es hacer un resumen. Y por eso no puedo dejar de mencionar el artículo 255, que define las características de los valores mobiliarios, que es el subtítulo de este libro segundo
de la ley de títulos valores que es tan importante en ese momento, ¿no? Valores inmobiliarios son aquellos valores emitidos en forma masiva, ¿no es cierto? Poseen características homogéneas o no, dependiendo de los derechos y obligaciones que representan. Las emisiones podrán estar agrupadas en clases y series. En cuarto lugar, los valores pertenecientes a una misma emisión o clase que no sean fungibles entre sí deben estar agrupados en series. Los valores pertenecientes a una misma serie deben ser fungibles. Los valores sobre los cuales se hayan constituido derechos reales u otra clase de cargos o gravámenes dejan de ser fungibles, no pudiendo ser transados en mecanismos centralizados de negociación, es decir, las bolsas, salvo que se trate de su venta forzosa. Los valores mobiliarios son libremente negociables, en forma privada o mediante oferta pública a través de los mecanismos centralizados de negociación respectivos o fuera de ellos, observando la ley de la materia. Es importante mencionar, ¿no?, la internacionalización que te permite, ¿no?, participar en los mercados, ¿no?, externos, y que a su vez inversionistas de afuera participen en nuestro mercado. Es algo muy interesante que no deberían dejar de alguna forma de documentarse, ¿no? Los valores mobiliarios pueden emitirse en títulos o mediante anotaciones en cuenta. Para la conversión de una u otra forma de representación se observará la ley de la materia. El régimen de representación de valores mobiliarios mediante anotación en cuenta se rige por la legislación de la materia y le son aplicables las disposiciones que contiene el libro primero, parte general de la lista de los valores, y la sección novena del libro segundo, en todo aquello que no resulte incompatible con su naturaleza. Los valores mobiliarios podrán conferir a sus titulares derechos crediticios, dominiales o de participación. Cada uno de estos derechos es diferente, uno respecto del otro. En el capital, patrimonio o utilidades del emisor, o en su caso, de patrimonios autónomos o de fideicomisos. Todos ustedes seguramente saben la naturaleza del fideicomitente, de la institución fiduciaria y del beneficiario fideicomisario. El fideicomiso es un contrato muy antiguo que se remonta al derecho romano, pero que tiene un desarrollo notable a partir del siglo XX en el mundo entero. Podrán también representar derechos o índices referidos a otros valores mobiliarios e instrumentos financieros, o la combinación de los derechos antes señalados por lo que la ley permita y a lo que las autoridades pertinentes determinen y autoricen. Los valores mobiliarios constituyen títulos ejecutivos conforme a la ley procesal, sin que se requiera de su protesto para el ejercicio de las acciones derivadas de él. Cuando se trata de valores mobiliarios representados mediante anotaciones en cuenta, los certificados de titularidad emitidos por la respectiva institución de liquidación y compensación de valores tendrán el mismo mérito ejecutivo señalado en el párrafo anterior. Olvídense, no es el formato de una letra de cambio, por favor, de un pagaré. Olvídense, es algo totalmente distinto. Las medidas cautelares, embargos y demás mandatos de autoridad competente que recaigan en valores mobiliarios surtirán efecto solo de su inscripción correspondiente que realice el emisor o la institución de compensación y liquidación de valores notificada según se trate de valores en títulos o en anotación en cuenta respectivamente. Finalmente, repito, cada día van a haber menos títulos y más anotaciones en cuenta, en general. Finalmente, sobre este título primero introductorio, el artículo 256 de la Ley de Títulos Valores establece que la creación, emisión, colocación, como en sus condiciones, preferencias, contenidos, transferencias y demás formalidades y requisitos de los valores mobiliarios, se observarán la ley de la materia y supletoriamente la ley de títulos valores. ¿No es cierto? Bueno, podría dedicarme a cada uno de los títulos. Veo que me han vencido los 15 minutos y bueno, solamente sobre el tema de las acciones, que es el primero, ¿no?, de los títulos que podría tocar el artículo 257, es ya entrar en la sociedad anónima como forma, ¿no?, permitida y regulada, y por supuesto casi el 50% de las sociedades constituidas en el país son sociedades anónimas, ¿no?
hay un 30% aproximadamente de EIRLs, y ahora, últimamente, hay una mayor constitución de sociedades anónimas cerradas y una menor constitución de sociedades comerciales de responsabilidad. Cada día se constituyen menos sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Evidentemente, todo el mundo prefiere trabajar con acciones que con participaciones sociales. Imagínense ustedes, las participaciones sociales deben constar en el registro público y se transfieren por escritura pública. Complicadísimo, totalmente diferente a la negociación de acciones de sociedades, ¿no? Y para terminar, quería comentarle que hay dos temas que no puedo dejar de mencionar, que son importantes para ustedes. En primer lugar, a partir del 14 de diciembre ya entra en plena vigencia el modelo informático digitalizado con registros públicos de las SACs, Sociedades Anónimas Cerradas Simplificadas, ¿no? Que tienen que ser necesariamente sociedades, ¿no? Pero los socios tienen que ser personas naturales, no pueden ser personas jurídicas, ¿no es cierto? Esa es una conferencia, una exposición que con muchísimo gusto les podría dar, porque tuve la suerte de participar en la gestación de esa modalidad. No es una réplica del derecho colombiano o argentino, pero sí tiene influencia de él. Pero lo más interesante para un grupo como el de ustedes, ¿no?, es el día 24 o 23 del mes en curso, se ha publicado una ley, ¿no?, en el Diario Oficial Peruano, que regula a las sociedades PIC, o sea, sociedades de beneficio e interés, ¿no? Es lo que se llama empresas BIC, ¿no? Empresas B en otros países, sociedades BIC, ¿no? Intervención como sociedad, no solamente en el manejo del negocio, sino un compromiso con el medio ambiente, ¿no? Indudablemente con el entorno, ¿no es cierto? Lo cual es sumamente importante. En esa ley, lamentablemente, en la segunda legislatura se hicieron cambios notables a lo que se había aprobado en la primera, ¿no? Y no solamente se obvia lo que se había planteado como condición, la forma ideal para una sociedad BIC, es una sociedad anónima, por múltiples razones, por los órganos de administración, el directorio y todo lo demás, las facultades y las formas que existen. No se necesita crear una ley o una forma societaria, basta adecuarse a la ley. Sin embargo, la han abierto de tal forma que uno puede ser sociedad BIC en cualquier tipo societario permitido en la ley. O sea, hasta una sociedad colectiva, imagínense, de responsabilidad limitada, ¿no? Y esa es una de las observaciones. Y la segunda es que han involucrado al INDECOPI, ¿no es cierto? Que cuando se puede perder por alguna consideración, razón o comportamiento la personería jurídica o la calidad de sociedad BIC, ¿no es cierto? Hay un procedimiento regulado en la sala en el INDECOPI, en el área de protección al consumidor y en el área de libre competencia. Bueno, la próxima semana va a haber una charla sobre ese particular. La ley ya se publicó, ¿no? Hay gente que está muy contenta, yo no, porque creo que la tesis original del doctor Juan Diego Mujica era a partir de una sociedad anónima, que era lo ideal, ¿no? Y bueno, es un tema que lo dejo abierto y por supuesto estoy a su disposición para cualquier foro sobre el particular. El derecho comercial requiere dinamismo y hoy hay una transformación digital. ¿Cómo se explica que aún tengamos un código de comercio? Bueno, perdón, el Código de Comercio tiene 4 libros. El primero está al 90% derogado, el libro segundo al 95%, el libro tercero es el que sí realmente está vigente porque tiene que ver con el comercio, con el derecho, con el transporte marítimo, la actividad vinculada
¿no? A la actividad naviera, etcétera, y por eso todavía no se ha cambiado. Y el libro cuarto está totalmente anulado, que era la ley procesal de quiebras y ahora es el sistema concursal, ¿no? Pero sin embargo todavía tenemos un código de comercio con muy pocos artículos vigentes, salvo el libro tercero sobre el comercio marítimo, ¿no? Pero en realidad, si se trata de sociedades, hay una ley. Si se trata de títulos de valores, hay otra ley. Si hay mercado de valores, hay otra ley, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree que pueda darse una reforma de la ley de títulos valores actual? Si usted mire mi opinión, yo haría una especie de fusión entre la ley de mercado de valores y la ley de títulos valores, ¿no? Y de alguna manera creo yo que habría que modernizar más de lo que está la ley de títulos valores y la ley de mercado de valores. Hay la idea de, lo que pasa que el movimiento, las elecciones y una serie de factores impiden que se desarrollen o se designen comisiones de trabajo, pero ya hay la idea de crear una comisión de reforma de la ley de sociedades y otra de reforma de la ley de títulos valores y de la ley de mercado de valores. Y estoy seguro que en su nuevo contenido va a haber obviamente una modernización, que es lo que todo el mundo espera, ¿no?